La mañana del 30 de octubre de 1992, la policía se apersonó en la clínica Torres de San Luis, ubicada en Alfaz del Pi, en Alicante, España. Comenzaron a buscar en cada rincón de la enorme edificación a una joven de 17 años que había ingresado tan solo un día atrás. No la encontraron, pero sí descubrieron algo que les llamó sumamente la atención. Una nota escrita por aquella chica, con una letra irregular y temblorosa. Esa decía: "Me da miedo pensar que estoy pereciendo, y la única luz está cerca de mí. Dios mío, ¿acaso había previsto aquella joven su propio deceso?". Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Gloria Martínez Ruiz nació el 29 de enero de 1975. Durante los primeros años su vida transcurrió de manera aparentemente normal, pero al cumplir los 14 años todo cambió. En ese entonces, la joven vivía con sus padres, Álvaro Martínez e Isabel Ruiz, y con su hermana menor, en el barrio Florida Portazgo de Alicante, España. Este contaba con alrededor de 20,000 habitantes, uno de esos sitios tranquilos, donde no suele pasar nada malo. Gloria cursaba en el curso de orientación universitaria, tenía buenas notas y era muy habilidosa con los instrumentos. De hecho, estaba cursando el 7º año de piano en el Conservatorio de Alicante. A pesar de tener la vida típica de una adolescente, Gloria no era feliz. Padecía problemas de insomnio, lo que la hacía estar muy nerviosa de manera constante. Además, desarrolló un trastorno alimenticio, la anorexia. Sus padres atravesaban una situación crítica. No sabían cómo hacer para que su hija volviera a ser la misma de antes. Durante los siguientes años, la joven se sometió a varios tratamientos, algunos más severos que otros, pero ninguno logró mejorar su salud mental. De hecho, empeoró. Gloria comenzó a tener algunos brotes psicóticos, aunque estos eran aislados. Es decir, no le impedían tener una vida relativamente normal. En 1992, cuando Gloria tenía ya 17 años, su nerviosismo escaló hasta el punto en que desarrolló un cuadro psicótico agudo, con episodios de ansiedad. Además, el insomnio y la pérdida de apetito. Fue entonces cuando Álvaro e Isabel decidieron llevarla a la consulta privada de la psicóloga María Victoria Soler Lapuente. Durante el inicio del tratamiento, Gloria mostró una cierta mejoría. La doctora incluso le recomendó que acudiera a terapia de grupo, pero la joven no se atrevió, porque no quería contar sus intimidades delante de más gente, y el tratamiento quedó un tanto estancado. Los meses pasaban, y Gloria no acababa de estar bien, por lo que la doctora le recetó terapia farmacológica, basada en neurolépticos y antipsicóticos. Esto no tenía muy cómodos a sus padres, que se preocupaban porque su hija no estaba acostumbrada a tomar medicación, ni siquiera para un resfriado. Temían que su organismo no pudiera soportar aquel cóctel farmacológico. Insistían ante Soler en que Gloria se comportaba como una adolescente normal, exceptuando ciertos momentos de ansiedad que le impedían descansar normalmente. La doctora, por su parte, tenía una visión completamente diferente de lo que ocurría. El 29 de octubre de 1992, Soler le recomendó a la familia el ingreso de la chica a la clínica Torres de San Luis, ubicada en Alfaz del Pi, Alicante, de la que ella era accionista. El complejo tenía una gran reputación y era completamente único. El edificio principal albergaba las consultas y contaba con cocina, cafetería, comedor y dependencias administrativas, en una serie de bungalows anexos, dotados de dormitorios, cuartos de baño y una sala de estar. Se alojaban los pacientes. Además contaba con una piscina, zonas deportivas y amplios jardines salpicados con muros de medio metro, rodeada de un bosque frondoso. Parecía más un lugar de descanso que de rehabilitación. De hecho, estaba catalogado como clínica de reposo y no como centro de internamiento psiquiátrico. A pesar de esto, tenía buenas referencias.
Las técnicas médicas eran, según los programas, las más avanzadas de la época, pero justamente aquellos lujos no eran gratis. La estadía ascendía a 1.000.000 de pesetas, es decir, 6.000 euros al mes. Tan solo el día de ingreso costaba 45.000 pesetas. Claramente, la clínica estaba enfocada a personas con alto poder adquisitivo, algo que no coincidía con los Martínez Ruiz, que eran una típica familia de clase media. Pero la doctora les ofreció hacer una excepción y rebajarles 10.000 pesetas para que Gloria pudiera ingresar. Los padres de la joven tenían en claro que si aquello era lo mejor para la salud de su hija, debían hacer el sacrificio económico. No obstante, no esperaban que en aquella misma consulta Soler pretendiera internar a la joven. En vez de decirle que volviera a su casa y arreglar una cita para otro día, a fin de preparar un ingreso programado, indicó que tenía que ir a la clínica aquel mismo día. Álvaro e Isabel quedaron completamente sorprendidos ante la inminente decisión de la profesional. Cuando se negaron, Soler les respondió que Gloria necesitaba una cura de reposo y sueño. Si bien ellos respondieron que en su casa se podía realizar perfectamente bajo su tutela, la profesional no estaba de acuerdo. Incluso les dijo que si no le hacían caso, dejaría de tratar a su hija. Finalmente Álvaro e Isabel aceptaron internar a Gloria aquel mismo día, aunque con una sensación extraña, como si de una premonición se tratase, les invadió todo el cuerpo. Isabel pidió quedarse la primera noche con Gloria, pero le negaron esa posibilidad porque contravenía las normas de la clínica, lo cual la dejó visiblemente angustiada. Finalmente ambos padres, con gran pesar, se despidieron de su hija en las puertas del centro, dejándola allí junto a una maleta con sus pertenencias más queridas. El personal del centro estaba compuesto por 4 personas en total, 2 enfermeras, una de ellas titulada como ayudante técnico sanitario y la otra como auxiliar, y un matrimonio de trabajadores rumanos que vivían en uno de los bungalows del recinto. Este matrimonio se encargaba de tareas variadas, como la jardinería, la limpieza y las comidas. Lo más inquietante era que Gloria era la única paciente en toda la clínica, un hecho inusual y preocupante para un centro que se anunciaba como una clínica de referencia en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Durante las primeras horas, Gloria permaneció sentada en la cafetería del centro, aparentemente tranquila y sin mostrar ningún comportamiento extraño, al menos según lo que observaron los trabajadores rumanos, que la vigilaban de lejos, aunque un tiempo después, la situación cambió drásticamente. Gloria sufrió una fuerte crisis nerviosa, probablemente debido a la ansiedad de encontrarse completamente sola en un entorno desconocido y sin el apoyo de su familia, lo que desencadenó un episodio que parecía haber sido ignorado por el personal. La enfermera y la auxiliar que la acompañaban intentaron tranquilizarla, atándola de pies y manos a la cama. Luego, le inyectaron la medicación pautada por la doctora, 4 dosis de 75 miligramos de potentes sedantes. Por la tarde, los rumanos la volvieron a ver en la cafetería. Notaron que estaba ligeramente sedada, aunque hablaba con coherencia. Gloria pidió a la empleada unos folios y un bolígrafo para pasar el rato escribiendo y dibujando, hasta que se retiró a su bungalow. En un momento dado, la pareja observó que Gloria se encontraba algo atemorizada. La cocinera se ofreció a darle de comer, como si fuese su madre, y ella le pidió ayuda para que no la volvieran a llevar arriba, porque la habían atado. Llegadas las 11 de la noche, la enfermera auxiliar fue en busca del empleado rumano. Le dijo que Gloria se estaba poniendo muy violenta, que tenía que ayudarlas a atarla a la cama, que se diese prisa, y se marchó. Cuando el hombre se encontraba a medio camino, la misma enfermera volvió a aparecer y le dijo que ya no lo necesitaban porque habían sedado a la joven y ya estaba mucho más tranquila, pero tan solo unas horas después, esto volvería a cambiar. A la 1:30 de la madrugada, Gloria se despertó y tuvo un nuevo brote psicótico. Parecía realmente muy asustada y nerviosa, tanto que una de las auxiliares tuvo que ir en busca de su compañera para contenerla. Una vez que las 2 profesionales estaban frente a ella, la joven pidió que la liberasen de sus ataduras, porque tenía ganas de ir al cuarto de baño. En ese entonces, las 2 auxiliares de enfermería consideraron pertinente su pedido, así que accedieron. La desataron para que fuera al aseo,
descalza y en camisón. Gloria se incorporó y se puso de pie. Fue entonces cuando las profesionales notaron que estaba completamente mojada. Le prestaron un pantalón de chándal azul y una camiseta blanca para que se cambiara. Mientras la ayudaban, Gloria consiguió zafarse de sus cuidadoras propinándole un fuerte empujón a una de ellas. Acto seguido, se escapó saltando por la ventana desprovista de rejas de su habitación, ubicada en la planta baja. Después atravesó el jardín y trepó por el muro de la clínica de 2 metros de altura en su parte más baja. Las enfermeras no podían dar crédito a lo que acababa de suceder. La paciente que había ingresado ese mismo día se había fugado. A continuación, una de ellas fue al encuentro del matrimonio rumano, que había despertado por los fuertes gritos. La enfermera les dijo que la chica se había escapado y les ordenó que regresaran a su habitación. El hombre propuso salir a buscarla, ya que no podía haber ido muy lejos. La joven tendría que conocer el recinto como la palma de su mano, para llegar hasta la parte del muro más baja, sin que nadie la viera, y ese no era el caso. Pero la cuidadora se lo impidió, alegando que antes había que llamar a los médicos. Ante la insistencia del hombre, lo amenazó con posibles problemas dada su condición de inmigrante, en situación irregular en España. Si él y su mujer no hacían lo que les ordenaba, se encargaría de echarlos del país. Finalmente, la enfermera y la auxiliar avisaron al personal sanitario y de seguridad de la clínica. Juntos iniciaron una primera búsqueda confiando en que Gloria no podía haber ido muy lejos. Indagaron en el bosque, en las edificaciones y en los pozos, pero la joven no parecía estar en ningún lado. También se desplegaron equipos de búsqueda fuera de la clínica, por si Gloria había logrado saltar la barda. Recién a las 8 de la mañana, luego de que todos los esfuerzos resultaran infructuosos, el personal de la clínica dio aviso sobre la fuga a la policía y a la familia de la joven. Los agentes no tardaron en apersonarse en el complejo. Allí notaron el primer indicio de que la situación era un tanto extraña. No había indicios de la fuga en el lugar indicado por las enfermeras, ni huellas en el jardín, ni en la valla, ni manchas de tierra. Ni siquiera había rastros de salto de una persona desde gran altura en el lado exterior de la reja. La Guardia Civil rastreó cada rincón de la clínica. Se examinaron los pozos que había en las inmediaciones y hasta una caldera, sin obtener resultados. Lo que sí encontraron los agentes fue una nota escrita por Gloria, con una letra irregular y temblorosa. Me da miedo pensar que estoy pereciendo, y la única luz está cerca de mí. Dios mío, rezaba la misma. Mencionaba también a un tal Vincent, que ni los padres ni los investigadores pudieron averiguar quién era. Un posterior estudio grafológico analizó la letra de la joven, comparándola con su letra en los apuntes de la universidad. El mismo determinó que cuando Gloria escribió aquella nota, estaba bajo los efectos de potentes sustancias que le anulaban la voluntad. Esto indignó a Álvaro e Isabel, que rechazaron rotundamente la versión de la clínica. Afirmaron que era imposible que su hija, fuertemente sedada, hubiera podido zafarse de las enfermeras, saltar el muro y haber escapado en mitad de la noche. Un dato que respaldaba su hipótesis era que Gloria estaba descalza y sin sus lentes, que habían quedado en la mesa junto a su cama. La joven tenía una miopía de 8 dioptrías en cada ojo, por lo que era prácticamente imposible que pudiera caminar tan lejos en un lugar que no conocía. Como si esto fuera poco, la noche de la desaparición era luna nueva, es decir, prácticamente no había luz. Viendo solo sombras y colores borrosos y fuertemente sedada, Gloria tendría que haber esquivado los muros del jardín antes de saltar una valla de unos 2 metros de altura y continuar a campo abierto a toda velocidad. Era completamente inverosímil. Además, los padres de la joven manifestaron que no se les explicó que los medicamentos que tomaba su hija eran neurolépticos y antipsicóticos. De haber sabido, se habrían opuesto rotundamente. Por último, estaba el hecho de que si bien la clínica estaba pensada para clientes de alto nivel adquisitivo, en el momento del ingreso de Gloria, estaban cerca de la quiebra. Había distintos testimonios que confirmaban que el personal de la clínica no era todo lo idóneo que debía ser, ya que contaba con auxiliares poco cualificados. Tampoco tenía los permisos adecuados para realizar sus funciones como centro psiquiátrico de internamiento. La situación era por demás extraña, y para los Martínez Ruiz, todo apuntaba a que había sucedido algo más.
a que su hija no se había simplemente fugado. Sin embargo, estaban los testimonios de algunos vecinos de los chalés que rodeaban la clínica. Aseguraron que alrededor de la 1:30 de la madrugada escucharon pasos y cómo la gravilla del camino se removía, lo que hizo que los perros ladraran intensamente, y no eran los únicos que habían visto algo sospechoso. Los trabajadores de una gasolinera, ubicada en Altea, a no más de 3 kilómetros de la clínica, aseguraron haber visto a la joven a primera hora de la mañana. Podría haber llegado guiándose por las luces de la autovía y de la ciudad. Señalaron que llevaba puestos un chándal azul y camiseta blanca. Además, la habían visto realizando una llamada telefónica. El testimonio de los empleados de la estación de servicio fue el primero de muchos que sostenían que Gloria estaba viva. La siguiente pista provino de un hombre que dijo haber visto y estado con Gloria y con un grupo de jóvenes franceses en un camping de Altea. En los días posteriores a su desaparición, la Guardia Civil se desplazó hacia la frontera con Francia, pero no encontraron ningún indicio de lo dicho por el hombre. Además, un amigo del padre de la joven aseguró haberla visto en un autobús de línea en Alicante. Los días pasaban y la ausencia de Gloria se hacía cada vez más notoria. Se llegó a especular con el hecho de que la joven no hubiera salido de la clínica y se habló mucho de una caldera que había en el recinto. El jefe de la investigación tuvo que aclarar esto con la prensa. Indicó que la caldera se analizó a detalle y que no se habían encontrado restos. Además, señaló que para poder quemar un cuerpo allí, había que hacerlo en trozos muy pequeños, y eso se habría notado en la inspección de la clínica. Pero los Martínez Ruiz estaban seguros de que tanto los empleados como la doctora Soler estaban implicados en la desaparición de su hija. Fue por esto que decidieron relatar a la policía sobre una situación previa al internado. Una semana antes del 29 de octubre, sucedió un hecho bastante particular en la vida de Gloria. Llevaba 4 días enteros sin dormir, por lo que sus padres le dieron un calmante. Por la noche, se sentía agobiada y quería relajarse. Álvaro e Isabel la acercaron a una discoteca de Alicante para que saliera con sus amigos. Le indicaron que no bebiera alcohol, ya que podía sufrir una mala reacción debido a su medicación. Según la versión de la doctora, Gloria hizo oídos sordos y tomó algunas bebidas. Mientras bailaba, perdió la noción de tiempo y espacio, escapando de la discoteca. Horas después, sus padres interpusieron una denuncia en la policía local. La encontraron en la playa de El Postiquet y la trasladaron directamente a su hogar. La profesional estaba segura de que Gloria había sufrido un brote psicótico y que esto justificaba su ingreso al internado. Incluso llegó a decir que la paciente padecía un trastorno límite de la personalidad, o borderline. Los padres manifestaron una versión totalmente distinta. Relataron que cuando Gloria salió de la discoteca y fue a tomar el autobús para regresar a su casa, se sintió mareada y se equivocó de transporte. Al notar que su hija no aparecía, los padres llamaron a la policía local, pero no interpusieron ninguna denuncia. Si bien todo parecía indicar que había algo extraño en el comportamiento y los dichos de la doctora, la mujer jamás fue investigada y al poco tiempo de la desaparición, la clínica Torres del Río entró en quiebra y fue cerrada. El edificio fue alquilado poco después como complejo nudista, aunque esa nueva actividad tampoco duró mucho tiempo. Los Martínez Ruiz pasaron día y noche en la comisaría, a la espera de respuestas sobre el paradero de su hija. Hicieron todo tipo de esfuerzos para que el caso no cayera en el olvido, hasta que la desaparición 2 semanas después de las niñas de Alcácer desvió toda la atención mediática. Si bien con el correr de los años, el misterio de la desaparición de Gloria fue cayendo en el olvido para los medios y los ciudadanos, no ocurrió lo mismo con los agentes de la Guardia Civil. Siguieron removiendo cielo, mar y tierra en busca de algún rastro de la joven. En marzo de 1993, se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos, en la que participó la prima de Gloria, pero no arrojó ningún resultado relevante. Al año siguiente, se creó la Policía Judicial en el puesto de Altea, y Damián Caravaca asumió la dirección de la investigación. Tanto para él como para sus compañeros, el caso de Gloria era una prioridad. Lo primero que indicó fue que se visitase la clínica, ya que estaba abandonada. Se ordenó un registro exhaustivo del complejo
incluyendo el vaciado de la fosa séptica. En un hueco oculto en la pared en la sala de enfermería, se toparon con una bolsa etiquetada como Gloria B1. Esta tenía pertenencias de la joven, como la ropa interior que llevaba cuando la internaron y un cinturón. La enfermera que atendió a la joven la noche en que desapareció fue interrogada por este hallazgo. Contó que la menor se había orinado encima y tuvo que cambiarle la ropa. Probablemente hubiera sido correcto hacerle pruebas a la supuesta orina impregnada en la ropa, pero esto jamás se llevó a cabo. Luego, llegaron algunas videntes que se ofrecieron a ayudar. El equipo de Caravanca preguntó y repreguntó a los testigos que afirmaron haber visto a Gloria. También se vaciaron pozos ciegos, pero no hallaron ni una pista que los llevase a la joven. Durante los siguientes años, cada vez que aparecían restos óseos en Altea o Lalfas, se cotejaba el ADN con el de Gloria. Además, la Guardia Civil estaba atenta a los movimientos de tierras por las lluvias. Finalmente, después de mucho tiempo de esfuerzos infructuosos, en octubre de 1996, la justicia archivó el caso, aunque los padres de Gloria consiguieron su reapertura a base de demandas y querellas. Así fue como en 1999 apareció una testigo sorpresa. En julio, una mujer que pidió permanecer bajo anonimato le envió una carta al despacho del abogado Antonio Martínez Camacho, representante de los intereses legales de la familia de Gloria. La misiva, escrita a mano, sin remitente y con matasellos de San Vicente del Raspey, una ciudad de Alicante, aportaba datos inquietantes sobre el caso. La autora aseguraba haber visto a Gloria pocas horas después de su desaparición, en la calle de la Cruz de la localidad de Tibi, en Alicante, a 45 kilómetros de Alfaz del Pi, donde estaba ubicada la clínica. Según la testigo, la joven se encontraba a la salida de la casa de una enfermera joven y delgada, que vivía con otra mujer. Ambas estaban sacando a Gloria de la vivienda y parecía estar desmayada. Cuando notaron la presencia de la testigo, las mujeres le indicaron que estaban llevando a la joven al hospital. Si bien algunos archivos indicaban que una de las dos enfermeras trabajaba en la clínica en la que Gloria desapareció, otras notas contradicen esto. Desde entonces, la testigo quiso hablar con la policía, pero su marido le recomendó no meterse en asuntos que no eran de su incumbencia. Sin embargo, con el correr de los años, comenzó a pesarle el remordimiento y decidió escribirle al abogado. La carta concluía con un escueto "lo siento". Al terminar de leer, el abogado acudió inmediatamente al juzgado para aportar el archivo de la causa. La Guardia Civil realizó una serie de pesquisas basadas en los datos aportados en la carta, pero no encontró ninguna pista fiable sobre el paradero de la desaparecida. Según ellos, el testimonio contaba con algunas incongruencias que no han sido detalladas. En el año 2000, el caso se cerró judicialmente y ante la extinción de la vía penal, la familia de Gloria recurrió a la vía civil para solicitar daños y perjuicios. Después de años de lucha, finalmente en abril de 2008, el juzgado número 5 de Alicante condenó a la psiquiatra Soler y a la empresa propietaria de la clínica Torres de San Luis, Sopitosal, a indemnizar a los Martínez Ruiz con 60.000 euros por los daños morales sufridos debido a la negligencia y falta de medidas adecuadas. La sentencia del juzgado sostenía que la doctora Soler sabía perfectamente que la clínica no contaba con la licencia administrativa necesaria para operar como centro de ingreso psiquiátrico. Esta falta de licencia significaba que el centro no reunía las condiciones mínimas requeridas para el internamiento de personas con problemas mentales graves, lo que ponía en riesgo la seguridad de los pacientes. Además, el fallo destacaba que el bungalow, del cual supuestamente escapó la chica, carecía totalmente de las medidas de seguridad básicas, lo que agravó la responsabilidad de la clínica. También se aclaraba en la sentencia que Soler no solo era la directora médica, sino que también desempeñaba un papel crucial como socia y secretaria del Consejo de Administración de Sopitosal, la empresa detrás de la clínica. Curiosamente, otro de los socios era Alfonso Calvé, quien ocupaba el cargo de gobernador civil de Alicante en ese momento. A pesar de que la clínica no generaba ingresos suficientes, ni para cubrir sus propios gastos operativos, los empleados seguían recibiendo sus salarios puntualmente, un hecho sumamente extraño, que nunca fue investigado a fondo.
dejando muchas preguntas sin respuesta sobre las operaciones de la clínica y sus vínculos. Posteriormente, la indemnización se elevó a 104.000 euros, al considerar que el sufrimiento causado a la familia por la desaparición fue incluso mayor al que hubiera supuesto el fallecimiento de la joven. El caso parecía haberse cerrado de una vez por todas, hasta que en 2009 ocurrió un giro inesperado. Mientras se celebraba en Alicante la primera jornada de peritaje judicial y seguridad, la perito Amparo Huélamo reveló algo que llevaba mucho tiempo guardado. A preguntas del periódico La Verdad, sorprendió a los presentes diciendo que había visto con sus propios ojos a Gloria. Aseguró que se había encontrado con ella varios años atrás, sin precisar exactamente cuándo o dónde, que habían tomado un refresco y que le comentó que ahora era madre. La perito notificó aquel encuentro a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no hubo nuevas actualizaciones respecto al caso en su momento. Tampoco pareció causar mucho revuelo en ese entonces, ya que tampoco se siguió indagando con base a los dichos. En 2017, el diario El Mundo habló con el agente de la Guardia Civil que dirigió la investigación a partir de 1994. El hombre aún tenía una fotografía de Gloria en su agenda de trabajo. Expresó que para él, las pesquisas continuaban abiertas y que no pasaba ni un día en pensar en la joven. Al día de hoy, la familia de Gloria continúa esperando alguna noticia respecto a su paradero. Las circunstancias de aquella huida precipitada carecen de toda lógica y no les resultan verosímiles. No han creído ni una palabra de los testimonios que tanto las enfermeras como la directora de aquel centro médico expusieron a las autoridades, a quienes consideran negligentes e incluso criminales. Les sigue pareciendo por demás extraño que, estando sedada, sin calzado ni lentes, la joven haya podido escapar trepando un muro, pasada la medianoche y en el campo, sin núcleos urbanos cercanos. La propia psiquiatra que la trató reconoció que no padecía ninguna enfermedad mental grave. Entonces, ¿por qué sedarla en demasía? Es una pregunta que probablemente jamás será respondida. También hay muchas interrogantes alrededor de la búsqueda, que se llevó a cabo en periodos de tiempo demasiado largos. Si se hubiera realizado una inspección de las fosas sépticas el mismo día de la desaparición, quizás hoy tendríamos más respuestas para este extraño misterio. Una hipótesis que resuena mucho entre quienes oyen del caso es que Gloria jamás llegó a salir de la clínica, sino que falleció por exceso de medicamentos. No obstante, estas solo son conjeturas sin base en la investigación policial. Gloria aún aparece en el portal de internet SOS Desaparecidos. La calle del barrio en el que vivía, la Florida del Alicante, cambió de nombre por la Ley de Memoria Histórica. Y es que Gloria no está muerta ni viva, está desaparecida, y su caso no puede quedar en el olvido. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.